Hola, hola a todos, ¿cómo van? Mi nombre es Tina y en este video les quiero contar un poco acerca de la historia de Pablo Escobar, sus acciones, sus conflictos e incluso un contexto histórico de esos terribles años que pasó Colombia a causa de él y de su cartel. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en una vereda llamada El Tablazo, en una zona rural de Río Negro, Antioquia, en Colombia, y falleció con 44 años en Medellín. En resumen, Escobar fue un narcotraficante, criminal, terrorista e incluso político colombiano. Fue fundador y máximo líder de su cartel llamado el Cartel de Medellín. Pero bueno, ¿cómo empezó la historia de Pablo Escobar? Él nació en una familia bastante humilde de campesinos y fue el segundo de 7 hermanos. Aunque muchos familiares de él han sido empresarios, políticos e incluso parte de la élite antioqueña. Su abuelo paterno fue un gran conocido contrabandista de whisky cuando este era ilegal en el siglo XX. Según su madre, Pablo Escobar comenzó desde su infancia a mostrar mucha astucia y poco a poco también a mostrar liderazgo. Y junto con su primo Gustavo Gaviria hacían pequeños negocios como por ejemplo rifas, vendían exámenes e incluso prestaban dinero a bajo interés. Pasan unos años y en 1969 Pablo termina el bachillerato y es admitido para estudiar en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, donde ya estudiaban algunos primos o familiares como por ejemplo el abogado José Obdulio, pero finalmente se retira de los estudios para seguir con sus negocios. Ya a finales de los 60, Escobar comienza su carrera delictiva con hurtos simples y como empleado del entonces rey del contrabando, Alfredo Gómez López, o como lo llamaban, el Capone. Poco a poco fue creciendo y empezó a robar carros en Medellín. Y ya estando en este mundo pasa rápidamente a vender y traficar marihuana hacia los Estados Unidos. También para estos años Escobar estuvo involucrado en el secuestro y asesinato del empresario Diego Echevarría en el 71 y del capo del narcotráfico Fabio Restrepo en el 75. Escobar comenzó como intermediario comprando la pasta de coca en Colombia, Bolivia, Perú y luego la revendía a los encargados de llevarla a Estados Unidos. Cuando Pablo tenía alrededor de 27 años, se casa con Virginia Eugenia, quien en ese entonces tenía solo 15 años, y de ellos nacen 2 hijos, Juan Pablo y Manuela. Ya estando en los años 70, Pablo se convierte en una pieza fundamental para el tráfico de cocaína y se asocia con personajes como su primo Gustavo, otros traficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha, Griselda Blanco, Carlos Leder, Jorge Ochoa y sus otros 2 hermanos. Y estos se convierten básicamente en los fundadores del cartel de Medellín, quienes controlaban pistas, rutas, laboratorios y monopolizaron el comercio ilegal desde la producción hasta el consumo. En 1976, Pablo es arrestado por tráfico de estupefacientes, pero el caso prescribió y quedó en libertad meses después. Pero este caso fue reabierto por la jueza llamada Mariela Espinosa, quien desistió de la investigación por amenazas contra su vida. Sin embargo, ella fue asesinada en 1989 por orden de Escobar. El cartel se interesa muchísimo por un extenso territorio en la zona selvática de Caquetá y allí construyeron el famoso Tranquilandia, que era el principal centro de producción de cocaína para ellos. Este lugar contaba con 19 laboratorios, dormitorios e incluso pistas de aterrizaje. Este complejo fue destruido en 1984 por la Policía Nacional con ayuda de la DEA y esa vez incautaron cerca de 14 toneladas de droga. Poco a poco su imperio, por llamarlo de alguna forma, crece sin control y es catalogado como uno de los multimillonarios del mundo. Empieza a adquirir muchísimas propiedades, muchas forzadas, como por ejemplo la famosa Hacienda Nápoles, que aparte de ser su centro de operaciones, allí habían desde plaza de toros, carros de carreras, hasta más de 200 especies de animales exóticos, como por ejemplo rinocerontes, camellos e incluso 2 loras negras que eran únicas en el mundo, y muchos otros animales que le fueron adquiridos con sobornos aduaneros
y al Instituto Nacional de Recursos Naturales y del Ambiente. Tras la necesidad de crear una pantalla, Escobar empieza a crear una imagen de hombre respetable y a relacionarse con muchos abogados, economistas, jueces y demás. Y por supuesto, sin conocer sus verdaderas intenciones, él es parte de varias obras benéficas. Entre ellas 60 campos de fútbol o por ejemplo un barrio entero que ahora se llama Barrio Pablo Escobar en Medellín. Escobar impuso una ley que la llamaría Ley de Plata o Plomo, con la cual amenazaba a muchísimas personas y si no le aceptaban el dinero, pues los asesinaba. Así muchas personas del gobierno, policías, militares accedían a lo que él quería. Así recibió el apoyo para convertirse en electo de suplente de la Cámara de Representantes por la Alternativa Liberal, luego de ser expulsado por Luis Carlos Galán del nuevo liberalismo. Escobar logró muchísima influencia en estos tiempos, tanto sociales, políticos, religiosos, pero en 1983 esta pantalla se desborona, cuando el ministro de Justicia llamado Rodrigo Lara Bonilla abre una investigación contra Pablo Escobar, al comprobarse dinero de dudosa procedencia dentro de la política y en los equipos de fútbol nacionales, y acusándolo públicamente de ser uno de los fundadores del grupo paramilitar MAS, o Muerte a Secuestradores, la cual efectivamente fundó junto con el Cartel de Medellín en 1981. Y prácticamente así empieza la llamada Guerra del Narcoterrorismo, con las investigaciones del Rodrigo Lara Bonilla, junto con el coronel de la policía Jaime Rodríguez, también el director del periódico El Espectador, Guillermo Cano, publicó notas en su periódico sobre las verdades de Pablo Escobar. Así, el gobierno suprime su inmunidad parlamentaria y acepta que empiecen a investigarlo. Pablo Escobar, al verse acorralado por las acusaciones que hacía Lara Bonilla, falsificó algunos cheques donde decía que este ministro había recibido dinero del entonces narcotraficante Evaristo Porras. Pero el ministro niega rotundamente esto y logra desacreditar a Pablo Escobar con un documental que realizó la cadena de televisión ABC, donde hablaban sobre la vida que llevaba Pablo Escobar. Al mismo tiempo, como les conté, el coronel Ramírez junto con la DEA logran desmantelar Tranquilandia. Escobar así pierde su escaño, su visa a los Estados Unidos es cancelada y así se retira públicamente de la vida política. 2 meses después de todo esto, el 30 de abril de 1984, el ministro Rodrigo Lara Bonilla es asesinado por órdenes de Escobar. Y el presidente de ese entonces, Belisario Betancur, decide autorizar la extradición a colombianos, desencadenando operativos por parte de la policía para atrapar a los miembros del Cartel de Medellín. Pero muchos de estos se refugian en Panamá y meses después vuelven a Colombia clandestinamente. Para más o menos el año 1983 u 84, Pablo Escobar conoce en una entrevista a la periodista Virginia Vallejo. Desde ahí inició una relación sentimental que se prolongó por más o menos 5 años. En el año 2007, Virginia sacó un libro llamado Amando a Pablo y Odiando a Escobar, donde relató toda su historia con él. En 1984, el Cartel de Medellín, que ahora se llamaban Los Extraditables, permanecían impunes y expandiéndose por todo el país, abriendo nuevas rutas de cocaína por Cuba y Nicaragua. Hicieron estallar un coche bomba frente a la embajada estadounidense en Bogotá, matando a una persona. En junio de 1985 ordenan el asesinato del juez Tulio Manuel Castro, quien en ese momento era el encargado del caso de Lara Bonilla. El Cartel de Medellín y la guerrilla tuvieron bastantes altercados, pero luego de que pasa el tiempo, Escobar se une a estos con el M-19. Se cree y muchos afirman que Escobar estuvo muy al tanto de la toma del Palacio de Justicia el 6 y el 7 de noviembre de 1985, debido a las amenazas que recibían de los extraditables muchos magistrados de la Corte, y por supuesto por haber ofrecido apoyo económico a la operación. Este hecho dejó 94 personas muertas y 11 desaparecidos. Así, cada día hay más e incontables muertes.
como el piloto Barry, que era testigo para la justicia norteamericana. El magistrado Hernando Vaquero, quien propuso la extradición en 1980, al periodista del Espectador Roberto Camacho, al juez Gustavo Zuluaga, quien estaba encargado del crimen de dos agentes del DAS, quienes en 1978 arrestaron a Escobar, al coronel de la policía antinarcóticos Jaime Ramírez, e incluso para estos años fue el asesinato del director del Espectador, Guillermo Cano.